Un sicario del Vaticano afirma que le ordenaron matar al Papa Francisco. En 2021, durante la visita del Papa a Irak, los servicios de inteligencia alertaron de un terrorista suicida y una furgoneta que se dirigía a toda velocidad hacia él. Sobrevivió. Pero ahora, tras la reciente muerte del Papa Francisco, por lo que todos creíamos causas naturales, ha salido a la luz algo mucho más oscuro. Un exagente afirma que había personas dentro de la iglesia que querían eliminarlo. Recordemos que el Papa Francisco dijo en una ocasión: ¿quieren que lo diga claramente? La gente se lava las manos. Hay tantos Poncio Pilatos sueltos por ahí. Él sabía que había topos en la iglesia. Pero pregúntense, ¿quién dio la orden? Déjenme que les ponga al corriente. La conspiración contra Francisco. Fíjate bien, cuando el Papa Francisco viajó a Irak en marzo de 2021, por cierto, fue el primer papa en visitar Irak, casi nadie sabía que existía un complot legítimo para asesinarlo. El viaje lo llevó por Bagdad, Ur, Nayaf, Karakosh, Erbil y Mosul del 5 al 8 de marzo. Se suponía que iba a ser una hermosa misión peregrina de paz para apoyar a la comunidad cristiana de Irak, que había sido absolutamente aterrorizada por el ISIS. Pero detrás de escena, una historia totalmente diferente. En diciembre de 2024, el periódico italiano Corriere della Sera publicó extractos de la autobiografía del Papa Francisco titulada Esperanza. Y lo que reveló fue absolutamente impactante. Resulta que la inteligencia británica había informado a las autoridades iraquíes sobre 2 terroristas suicidas que planeaban atacar durante la visita del Papa a Mosul, una ciudad que había sido devastada por el ISIS entre 2014 y 2017. El Papa Francisco ha revelado detalles de un intento de asesinato frustrado durante su histórica visita a Irak en 2021, según extractos de sus próximas memorias. Las revelaciones, publicadas por Corriere della Sera el martes, arrojan luz sobre los riesgos a los que se enfrentó el pontífice durante la primera visita papal al país devastado por la guerra. En su autobiografía, Francisco, ahora de 88 años, relata cómo los servicios de inteligencia británicos alertaron a las autoridades iraquíes sobre un posible atentado suicida contra su viaje a Mosul, una ciudad devastada por la ocupación del grupo Estado Islámico. Casi todo el mundo le dijo a Francisco que no fuera a Irak porque era muy peligroso. En su autobiografía escribió simplemente: «Casi todo el mundo me desaconsejó ese viaje. Pero fue de todos modos, porque estaba decidido a conectar con estas comunidades que habían sufrido tanta violencia y persecución. El complot no era ninguna broma. Según Francisco, cuando llegó a Bagdad, la seguridad del Vaticano descubrió que había una mujer cargada de explosivos y una furgoneta que se dirigía a toda velocidad hacia Mosul con la misma misión mortal. Ambos planeaban atacar al Papa durante su visita. Según las memorias, las autoridades iraquíes informaron a la seguridad del Vaticano sobre una mujer que llevaba explosivos y una furgoneta que se dirigía a toda velocidad hacia Mosul con la intención de atacar al pontífice. Francisco escribió: «Y una furgoneta también había partido a toda velocidad con la misma intención». Cuando Francisco preguntó más tarde qué había sido de los aspirantes a asesinos, un agente de seguridad del Vaticano se limitó a responderle: «Ya no están aquí». Francisco explicó en su libro que la policía iraquí había interceptado a los atacantes y los había hecho explotar. Un recordatorio bastante escalofriante de lo peligrosas que pueden ser las visitas religiosas de alto nivel en zonas de conflicto. Francisco señaló que, cuando más tarde preguntó por el destino del terrorista suicida, un agente de seguridad del Vaticano respondió: «Ya no están aquí». La policía iraquí había interceptado a los sospechosos, añadió, y los había hecho explotar. Es increíble pensar que el público no supiera nada de esto durante casi 4 años. Francisco solo lo reveló en su autobiografía, probablemente porque había pasado suficiente tiempo como para que no afectara a las operaciones de seguridad actuales. Pero aquí es donde la cosa se vuelve un poco controvertida. Osama al-Juburi, un antiguo líder político iraquí y general retirado que estaba a cargo de la seguridad en Nínive durante la visita del Papa,
afirmó que nunca hubo ningún complot para asesinar al Papa. Dijo que no hubo amenazas y sugirió que Francisco podría haber recibido información errónea. Sin embargo, esta afirmación no tiene muchas pruebas que la respalden y contradice el detallado relato de primera mano de Francisco, que ha sido respaldado por múltiples informes periodísticos y menciona específicamente la participación de la inteligencia británica, algo que Al-Juburi nunca abordó. Por lo tanto, la mayoría de las pruebas apuntan a que el complot fue real, y la negación de Al-Juburi parece ser una opinión minoritaria sin mucho respaldo. El complot de Irak de 2021 no fue la única vez que alguien intentó hacer daño al Papa Francisco. En septiembre de 2015, durante su visita a Filadelfia, un joven de 17 años llamado Santos Colón Jr., de Nueva Jersey, fue detenido por planear un asesinato. Los documentos judiciales revelaron que planeaba utilizar un francotirador para disparar al Papa durante la misa y detonar explosivos en lo que se suponía que iba a ser un ataque inspirado en el ISIS. El complot fue frustrado porque Colón había estado hablando con un agente encubierto del FBI y finalmente se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material a terroristas. Francisco también se enfrentó a todo tipo de amenazas durante su papado. En diciembre de 2015, 4 hombres kosovares fueron detenidos por proferir amenazas contra él en Internet, calificadas de muy peligrosas, pero sin relación con un plan concreto. En septiembre de 2024, 7 personas fueron detenidas en Indonesia por amenazas terroristas en Internet durante su visita al país, lo que requirió medidas de seguridad masivas. Y en agosto de 2021, alguien envió desde Francia un sobre con 3 balas de 9 milímetros y una carta en la que se criticaba la gestión financiera del Vaticano. Se investigó como una posible amenaza de muerte, pero nunca se llegó a producir ningún atentado. La mafia italiana tampoco estaba muy contenta con Francisco. En 2015, el fiscal antimafia Nicola Gratteri advirtió que las reformas y la postura de Francisco contra la corrupción lo convertían en un objetivo potencial de la mafia 'ndrangheta en el sur de Italia. El Vaticano restó importancia a estas preocupaciones, pero era solo otro riesgo que conllevaban los intentos de Francisco de limpiar las finanzas del Vaticano y su condena pública de las organizaciones criminales. Un reportaje de ABC News de ese año afirmaba que la mafia estaba buscando vías de represalia porque Francisco había excomulgado a miembros de la mafia. Ser un líder mundial progresista con opiniones firmes sobre temas candentes convirtió naturalmente a Francisco en blanco de los extremistas. En 2015, el jefe de seguridad del Vaticano reconoció una amenaza real por parte del ISIS, aunque en ese momento no se planeaba ningún ataque específico. También hubo informes de posibles amenazas por parte de activistas cristianos extremistas y grupos de derecha que estaban enfadados por sus posiciones progresistas, aunque en su mayoría se trataba de especulaciones. Además de las amenazas externas, Francisco tenía graves problemas de salud que ponían en peligro su vida, especialmente en sus últimos años. En febrero de 2025, fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma con una infección respiratoria que se convirtió en una doble neumonía que le afectó a ambos pulmones. El Vaticano describió su estado como complejo y crítico, con otras complicaciones, entre ellas problemas renales leves. Necesitó oxigenoterapia y permaneció en el hospital durante casi un mes. Esta crisis de salud fue especialmente peligrosa porque a Francisco le extirparon parte del pulmón cuando tenía 21 años debido a una neumonía grave y quistes, lo que le dejó con problemas respiratorios crónicos. A lo largo de su papado, sufrió bronquitis recurrentes y otras infecciones, con estancias hospitalarias en 2023 y 2024 por problemas similares, lo que supuso una amenaza constante para su salud. Los retos de seguridad para los papas modernos van mucho más allá de las amenazas físicas.
también tienen que lidiar con la desinformación y las teorías conspirativas. Tras la hospitalización de Francisco en marzo de 2025, surgieron todo tipo de teorías conspirativas en Internet. Algunas personas afirmaron que había fallecido antes de lo anunciado, y un TikToker italiano incluso se coló en una sala del hospital para demostrar que Francisco había muerto, aunque se equivocó de sala. El Vaticano respondió con una transparencia sin precedentes, incluyendo actualizaciones diarias detalladas sobre su estado de salud y grabaciones de audio para contrarrestar las noticias falsas. Otra teoría extraña relacionaba la reunión de Francisco con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el 20 de abril de 2025, con su rápido deterioro de la salud, sugiriendo sin ninguna prueba que Vance era de alguna manera responsable. Esta teoría era en su mayor parte satírica y solo dio lugar a memes y vandalismo en Wikipedia, pero muestra lo difícil que es gestionar la percepción pública en la era de las redes sociales y el intercambio instantáneo de información, a menudo sin verificar. Estas teorías conspirativas se vieron alimentadas en parte por la reputación histórica del Vaticano en materia de secretismo, especialmente en lo que respecta a la salud del Papa. La tensión entre la privacidad institucional tradicional y las exigencias modernas de transparencia plantea un reto de seguridad único para el papado actual, que va más allá de la seguridad física y abarca la protección de la información veraz sobre la salud y las actividades del Papa. Los frustrados intentos de asesinato contra el Papa Francisco, especialmente el complot de 2021 en Irak, ponen de relieve los increíbles retos de seguridad a los que se enfrenta el papado moderno. Como líder religioso mundial que viajaba a menudo a zonas de conflicto y adoptaba posiciones firmes sobre cuestiones políticas y sociales controvertidas, Francisco vivía bajo una amenaza constante, lo que requería una sofisticada cooperación internacional en materia de seguridad para garantizar su protección. Pero, ¿sabes qué es lo más alucinante? En toda la historia del Vaticano, hay un día que destaca por ser absolutamente impactante. El hombre que disparó al Papa. 13 de mayo de 1981. Imagínate esto. El Papa Juan Pablo II recorre la plaza de San Pedro en su vehículo descapotable, saludando a miles de admiradores durante su audiencia semanal. De repente, ¡bam! Se oyen disparos en toda la plaza. El Papa recibe 2 disparos y empieza a sangrar profusamente. La multitud entra en pánico absoluto. El autor del atentado se llamaba Mehmet Ali Aka, un extremista turco vinculado a un grupo ultranacionalista llamado los Lobos Grises. Y lo más sorprendente es que no era un terrorista cualquiera. Aka ya había asesinado a un famoso periodista turco llamado Abdi İpekçi y había escapado de la cárcel en 1979. El tipo se fugó de la cárcel con el plan concreto de viajar a la Ciudad del Vaticano para matar al Papa. Lo más alucinante es que Aka ya había amenazado al Papa anteriormente. En 1979 advirtió que dispararía a Juan Pablo II si el Papa no cancelaba su viaje a Turquía. Llamó al Papa líder enmascarado de las cruzadas. Se nota que este tipo tenía serios problemas ideológicos. El tiroteo fue brutal. No solo el Papa resultó gravemente herido, sino que 2 transeúntes inocentes, Anne Odre y Rose Hall, quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Trasladaron a Juan Pablo II al Hospital Gemelli para someterlo a una operación de urgencia. Milagrosamente, sobrevivió. Más tarde, el Papa dijo que creía que la Virgen María había intervenido personalmente para salvarle la vida. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. ¿Quién estaba realmente detrás de este intento de asesinato? Es decir, ¿actuó Aka solo o había alguien moviendo los hilos? El propio Aka ha dado todo tipo de explicaciones contradictorias a lo largo de los años. Al principio, afirmó que trabajaba con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, pero estos negaron inmediatamente tener nada que ver con ello. Más tarde, dijo que era una venganza por la toma de la Gran Mezquita de la Meca en 1979,
de la que, curiosamente, culpó a Estados Unidos o a Israel. Luego, en 2023, en una entrevista para el programa Spy Ops, básicamente admitió que solo quería dejar huella en la historia. Hablamos de un caso claro de egocentrismo. Hay un montón de teorías sobre quién pudo ordenar el atentado. La más famosa se llama la conexión búlgara. Esta teoría sugiere que el KGB soviético ordenó al servicio secreto búlgaro que organizara el atentado porque temían el apoyo del Papa Juan Pablo II al movimiento Solidaridad en Polonia. Lo veían como una gran amenaza para el control comunista en Europa del Este. La teoría parecía lo suficientemente creíble como para que en 1985 se detuviera a 3 búlgaros y 3 turcos. Pero el caso se vino abajo cuando AK empezó a afirmar que era Jesucristo y a predecir el fin del mundo. No es broma. Un funcionario búlgaro llamado Antonov, que había sido implicado, fue absuelto en 1986 por falta de pruebas. Otra teoría culpa a los Lobos Grises, el grupo ultranacionalista al que pertenecía AK. Algunos piensan que organizaron el atentado a cambio de un pago de 3 millones de marcos alemanes, lo que encajaría con su agenda extremista. Luego está la comisión Mitrokhin, que afirmó que el KGB soviético ordenó directamente el asesinato debido a la creciente influencia política del Papa y su apoyo a los movimientos anticomunistas. Y en 2013 se publicaron unas memorias que sugerían que el gobierno iraní y el ayatolá Khomeini ordenaron el atentado. Pero no hay muchas pruebas que respalden esta teoría. La Guerra Fría fue una época convulsa, y el Papa era tanto un líder espiritual como una figura política importante, especialmente en Europa del Este. Pero, a pesar de décadas de investigaciones, todavía no sabemos con certeza quién estuvo detrás de los actos de AK. Sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. Las secuelas de este intento de asesinato son posiblemente aún más fascinantes que el propio atentado. AK fue condenado a cadena perpetua por un tribunal italiano en julio de 1981. Pero lo que sucedió después es uno de los ejemplos más increíbles de perdón que jamás hayas oído. El 27 de diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó a AK en la prisión de Revivia, en Roma. Durante este extraordinario encuentro, según se dice, AK besó el anillo del Papa. Algunos pensaron que se trataba de una confesión, pero realmente no sabemos qué significó. El Papa no se limitó a reunirse con AK una vez y dar el asunto por zanjado. Se mantuvo en contacto con la familia de AK, reuniéndose con su madre en 1987 y con su hermano una década más tarde, en 1997. Cuando el Papa estaba muriendo en 2005, incluso recibió una carta de recuperación del mismo hombre que había intentado matarlo. ¿No es increíble? Esta historia de reconciliación alcanzó otro nivel en junio de 2000, cuando el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi indultó a AK porque el Papa Juan Pablo II lo solicitó personalmente. AK fue enviado de vuelta a Turquía para cumplir allí 10 años por sus delitos anteriores. Tras pasar un total de 29 años entre rejas, fue finalmente liberado el 18 de enero de 2010. Una de las partes más conmovedoras de toda esta saga tuvo lugar en 2014, cuando AK visitó la Ciudad del Vaticano y depositó rosas blancas sobre la tumba del Papa Juan Pablo II. Pidió reunirse con el Papa Francisco, pero su petición fue denegada. Este intento de asesinato cambió para siempre la seguridad papal. El Vaticano introdujo el Papamóvil, ese vehículo con cristales blindados en el que siempre se ve al Papa en sus apariciones públicas. Es un recordatorio visual constante de cómo ese atentado transformó la forma en que los papas interactúan con el público. El padre Federico Lombardi, que trabajó en comunicación con los 3 últimos papas, afirma que el encuentro de Juan Pablo II con AK es quizás la demostración más poderosa de misericordia que ha visto jamás. Con este gesto, ofreció una imagen concreta, sincera y profunda de lo que es la misericordia
y de la búsqueda de la reconciliación, incluso después de delitos muy graves. Es la imagen más importante de misericordia que he visto en mi vida. Años después de salir de prisión, Aaka expresó su deseo de visitar la tumba del Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Tras cumplir 29 años de prisión, Aaka afirmó ser un hombre cambiado. Pero aquí está la cuestión. Nunca ha revelado quién, si es que hubo alguien, le pagó para intentar matar al Papa. El antiguo terrorista dice que viajará a Roma porque siente el deber de rezar en la tumba de Juan Pablo II. Afirma que, tras tantos años en prisión, es un hombre nuevo. Sin embargo, sale en libertad sin haber revelado nunca su mayor secreto. ¿Quién le pagó para que disparara a Juan Pablo II? Toda esta historia es alucinante cuando te paras a pensarlo. Un intento de asesinato que se convirtió en uno de los mayores ejemplos de perdón de la historia. A pesar de todas las teorías e investigaciones, es posible que nunca sepamos con certeza quién estuvo realmente detrás del atentado. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta del Papa Juan Pablo II, que eligió la reconciliación en lugar de la venganza, creó lo que el padre Lombardi calificó como la imagen más importante de la misericordia que había presenciado jamás. La mayoría de los atentados se recuerdan por su violencia, pero este es igualmente famoso por la reconciliación que siguió, un capítulo verdaderamente único en la larga y complicada historia de los atentados contra los papas. Pero ahora, con un nuevo papa, todo el mundo se pregunta ¿qué pasará a continuación? El 27 de diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II visitó a Aaka en la prisión de Revivia, en Roma. Durante este extraordinario encuentro, según se dice, Aaka besó el anillo del Papa. Algunos pensaron que se trataba de una confesión, pero realmente no sabemos qué significó. El Papa no se limitó a reunirse con Aaka una vez y dar el asunto por zanjado. Se mantuvo en contacto con la familia de Aaka, reuniéndose con su madre en 1987 y con su hermano una década más tarde, en 1997. Cuando el Papa estaba muriendo en 2005, incluso recibió una carta de recuperación del mismo hombre que había intentado matarlo. ¿No es increíble? Esta historia de reconciliación alcanzó otro nivel en junio de 2000, cuando el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi indultó a Aaka porque el Papa Juan Pablo II lo solicitó personalmente. Aaka fue enviado de vuelta a Turquía para cumplir allí 10 años por sus delitos anteriores. Tras pasar un total de 29 años entre rejas, fue finalmente liberado el 18 de enero de 2010. Una de las partes más conmovedoras de toda esta saga tuvo lugar en 2014, cuando Aaka visitó la Ciudad del Vaticano y depositó rosas blancas sobre la tumba del Papa Juan Pablo II. Pidió reunirse con el Papa Francisco, pero su petición fue denegada. Este intento de asesinato cambió para siempre la seguridad papal. El Vaticano introdujo el Papa Móvil, ese vehículo con cristales blindados en el que siempre se ve al Papa en sus apariciones públicas. Es un recordatorio visual constante de cómo ese atentado transformó la forma en que los papas interactúan con el público. El padre Federico Lombardi, que trabajó en comunicación con los 3 últimos papas, afirma que el encuentro de Juan Pablo II con Aaka es quizás la demostración más poderosa de misericordia que ha visto jamás. Con este gesto, ofreció una imagen concreta, sincera y profunda de lo que es la misericordia y de la búsqueda de la reconciliación, incluso después de delitos muy graves. Es la imagen más importante de misericordia que he visto en mi vida. Años después de salir de prisión, Aaka expresó su deseo de visitar la tumba del Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Tras cumplir 29 años de prisión, Aaka afirmó ser un hombre cambiado. Pero aquí está la cuestión. Nunca ha revelado quién, si es que hubo alguien, le pagó para intentar matar al Papa. El antiguo terrorista dice que viajará a Roma porque siente el deber de rezar en la tumba de Juan Pablo II. Afirma que, tras tantos años en prisión, es un hombre nuevo. Sin embargo, sale en libertad sin haber revelado nunca su mayor secreto. ¿Quién le pagó para que disparara a Juan Pablo II? Toda esta historia es alucinante cuando te paras a pensarlo. Un intento de asesinato que se convirtió en uno de los mayores ejemplos de perdón de la historia. A pesar de todas las teorías e investigaciones, es posible que nunca sepamos con certeza quién estuvo realmente detrás del atentado. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta del Papa Juan Pablo II, que eligió la reconciliación en lugar de la venganza, creó lo que el padre Lombardi calificó como la imagen más importante de la misericordia que había presenciado jamás. La mayoría de los atentados se recuerdan por su violencia, pero este es igualmente famoso por la reconciliación que siguió. Un capítulo verdaderamente único en la larga y complicada historia de los atentados contra los papas. Pero ahora, con un nuevo papa, todo el mundo se pregunta ¿qué pasará a continuación? De Francisco a Leo XIV.
El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, tras luchar contra una doble neumonía desde febrero. Su muerte dio inicio a uno de los procesos más secretos de la gobernanza moderna, el cónclave papal. Y, como casi todas las transiciones papales a lo largo de la historia, la muerte de Francisco y la elección de su sucesor se vieron envueltas en todo tipo de teorías conspirativas y controversias. Hablemos de algunas de las controversias que rodearon al Papa Francisco a lo largo de su papado, ya que proporcionan un contexto importante para comprender las teorías conspirativas que surgieron tras su muerte. Una de las mayores controversias se refería a las acusaciones de que Francisco no había abordado o incluso había protegido a clérigos acusados de abusos. El caso más notorio fue el del obispo Juan Barros, a quien Francisco nombró obispo de Osorno, Chile, en 2015. Barros fue acusado de encubrir los abusos de un sacerdote pedófilo. A pesar de los testimonios y las protestas de las víctimas, Francisco defendió inicialmente a Barros, afirmando en 2015 que no hay ni una pizca de prueba contra él. Sin embargo, tras una investigación realizada en 2018, Francisco admitió que había cometido graves errores y aceptó la dimisión de Barros. También está el caso del cardenal Theodore McCarrick, antiguo arzobispo de Washington, D.C., acusado en 2018 de abusar sexualmente de menores y seminaristas. Los críticos afirmaron que Francisco no actuó con la suficiente rapidez, dada la notoriedad de McCarrick. McCarrick fue secularizado, expulsado del sacerdocio, en 2019, pero la demora alimentó la percepción de un encubrimiento. Luego estaba el obispo Gustavo Zanchetta, amigo íntimo de Francisco, que fue nombrado para un alto cargo en el Vaticano, a pesar de las acusaciones de conducta sexual inapropiada y mala gestión financiera. En 2022, fue condenado en Argentina por abusar sexualmente de seminaristas, lo que suscitó serias dudas sobre el criterio de Francisco. Estos casos crearon la percepción de que Francisco daba prioridad a la lealtad sobre la rendición de cuentas, lo que agravó la crisis de abusos de la Iglesia y alienó a los supervivientes y a los defensores de la Reforma. Francisco también fue criticado por sus reformas progresistas, que provocaron una importante oposición, especialmente por parte de las facciones tradicionalistas. En diciembre de 2023, publicó una declaración titulada Fiducia Supplicans, que permitía a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo bajo ciertas condiciones. Esto se encontró con una feroz resistencia, especialmente por parte de los obispos africanos, que emitieron una declaración conjunta en la que se negaban a aplicarla. Más de 100 líderes intelectuales católicos, en su mayoría estadounidenses, publicaron una carta abierta en febrero de 2025, instando a Francisco a retirar el documento, argumentando que contradecía las escrituras y la tradición. En 2021, Francisco publicó Traditionis Custodes, que restringía el acceso a la misa tradicional en latín, TLM, y exigía a los obispos obtener el permiso del Vaticano para celebrarla. Esto se consideró una medida represiva contra los católicos tradicionalistas, que consideraban la TLM una parte vital de su fe. La medida provocó una fuerte reacción, y algunos obispos y laicos acusaron a Francisco de marginar a un segmento clave de los fieles. La participación de Francisco en debates políticos también suscitó reacciones encontradas. Sus críticas al capitalismo, su apoyo a las políticas migratorias de puertas abiertas y sus reuniones con figuras controvertidas como Fidel Castro en 2015 fueron polarizantes. Su sugerencia en 2024 de que Ucrania negociara un acuerdo de paz con Rusia fue interpretada por muchos como una toma de partido en el conflicto. Todas estas controversias crearon una iglesia profundamente dividida en el momento de la muerte de Francisco, con progresistas y tradicionalistas con opiniones muy marcadas sobre qué tipo de papa debería sucederle. Ahora, sobre esas teorías conspirativas. Tras la hospitalización de Francisco por una doble neumonía en marzo de 2025 y su muerte el 21 de abril de ese mismo año, las teorías conspirativas se extendieron como la pólvora en Internet. Algunos afirmaban que había fallecido antes de lo que se había informado, y un TikToker italiano llamado Ottavo se infiltró en una sala del hospital para demostrar que Francisco había muerto, aunque se equivocó de sala. El Vaticano tuvo que trabajar horas extras para desmentir esta noticia falsa. Otra teoría relacionaba su reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Cody D. Vance, el 20 de abril de 2025, con su rápido deterioro de la salud, sugiriendo que Vance era de alguna manera responsable. Se trataba en su mayor parte de una sátira, que dio lugar a memes y vandalismo en Wikipedia, pero demostró cómo el escepticismo público puede degenerar en teorías ridículas. También existe una teoría conspirativa de larga data que afirma que Francisco formaba parte de la mafia de San Galo, un grupo de cardenales progresistas que supuestamente conspiraban para influir en los cónclaves de 2005 y 2013 con el fin de elegir a un papa reformista. La teoría sugiere que favorecían a Bergoglio, Francisco. Y, aunque los cardenales implicados negaron la existencia del grupo como bloque devoto, la teoría persiste como una narrativa de maniobras entre bastidores. Otra conspiración descabellada involucra una supuesta carta del superior general de los jesuitas, Hans-Peter Kolbenbach, al Papa Juan Pablo II, en la que le rogaba que no nombrara a Bergoglio obispo debido a su controvertido mandato como líder jesuita. La conspiración afirma que tanto la carta como el expediente de Bergoglio desaparecieron de los archivos del Vaticano cuando se convirtió en papa. No hay pruebas verificables de esto,
pero se suma al aire de misterio que rodea los inicios de la carrera de Francisco. Tras la muerte de Francisco, el colegio cardenalicio se reunió en cónclave para elegir a su sucesor. El cónclave es uno de los procesos más secretos del mundo. Los cardenales quedan completamente aislados, sin contacto con el mundo exterior, y juran mantener en secreto absoluto todo lo que allí ocurre. Este secretismo da lugar inevitablemente a especulaciones y teorías conspirativas. Para sorpresa de todos, el cónclave eligió al primer papa estadounidense de la historia, que tomó el nombre de León XIV. La elección de un estadounidense fue impactante para muchos, ya que se había dado por sentado que un papa procedente de la única superpotencia mundial crearía un desequilibrio geopolítico demasiado grande. Es muy sorprendente. No creo que nadie esperara realmente un papa estadounidense, sobre todo teniendo en cuenta los candidatos de los que habíamos oído hablar en las noticias, pero es muy emocionante, y esperamos que tenga un pontificado muy bueno. El hermano del nuevo papa, en una entrevista con ABC News, expresó su sorpresa, diciendo que siempre le habían dicho que nunca se elegiría a un estadounidense. Para ser sincero, no, porque siempre había oído que nunca habría un papa estadounidense, simplemente porque la política de Estados Unidos tiene demasiado poder en el mundo ahora. No necesitan también estar en la iglesia, así que no me lo esperaba. Pero cuando oí que estaba entre 3 candidatos, pensé que podría suceder. Lo que es aún más notable es que, según su hermano, ya se había predicho que Leo XIV sería papa cuando era solo un niño. Lo interesante, no sé a cuánta gente le parecerá interesante, pero cuando estaba en primer grado, una mujer que vivía al otro lado de la calle y con la que solíamos jugar con los niños, y otra mujer que vivía más abajo en la calle, dijeron que él sería el primer papa estadounidense. En primer grado, dijeron eso. La elección de León XIV supuso un cambio significativo tras el papado de Francisco. Mientras que Francisco era conocido por su atención a los pobres y marginados, especialmente en el sur global, León XIV aportó una perspectiva diferente, ya que había trabajado como misionero en Sudamérica durante muchos años. Según su hermano, es posible que continúe con muchas de las prioridades de Francisco. Creo que será una persona normal y corriente, porque se formó como misionero en Sudamérica durante muchos años. Velará por los desfavorecidos, velará por los pobres, velará por los que no tienen voz. Así que creo que seguirá los pasos de San Francisco. Perdono al Papa Francisco. Muchos católicos, especialmente los más jóvenes, expresaron su esperanza de que el nuevo Papa aporte una mayor inclusividad a la Iglesia. Es bonito porque no voy a la Iglesia tanto como debería, y estar aquí hoy me reaviva algunos de los sentimientos que tenía, sobre todo siendo joven con el Papa Juan Pablo II. Y ahora, tener un estadounidense es realmente emocionante. Mi gran esperanza es una inclusividad radical. No sé si lo conseguiremos, pero espero que tengamos un papa que sea inclusivo, que acepte a las personas tal y como son, y que esté deseando que más personas puedan participar activamente en su fe, independientemente de cuál sea esta. La transición de Francisco a León XIV pone de relieve la compleja dinámica de la sucesión papal en la era moderna. Cada cónclave no solo elige a un nuevo líder religioso, sino que también marca el rumbo de una institución global con más de 1.000 millones de fieles. Las teorías conspirativas y las controversias que rodean estas transiciones reflejan tanto el secretismo histórico del Vaticano como los retos que plantea el mantenimiento de las tradiciones institucionales en una era de información instantánea y escepticismo generalizado.